Bien, bueno, buenas tardes y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Mentores con Propósito, donde hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, cómo destrabar justamente, ¿no?, esos negocios cuando muchas veces llegan a un punto de inflexión y otras veces no sabemos para dónde ir, ¿no?, cuando ya probamos de todo. Así que hoy lo que vamos a estar hablando tiene que ver justamente, ¿no?, en el sentido de que a todos nos pasó en un punto, más allá si estamos emprendiendo o creando un negocio, y a veces cuando empezamos a emprender vemos de que el negocio se frena, el equipo se traba, o muchas veces empezamos de que estamos haciendo ciertas acciones, ¿no? Y parece que al fin y al cabo no avanza. A veces, de hecho, nos sentimos con que pensamos que falta de foco, falta de criterio o falta de claridad, o muchas veces nos falta esa dirección, ¿no? Así que este espacio justamente nació porque hoy en día tenemos que poder compartir el conocimiento. Así que vamos a dar comienzo nomás. Hoy en esta primera edición lo que vamos a estar viendo, primero que nada tiene que ver, ¿no?, con el poder agradecer el espacio que se hicieron por estar presentes y también por priorizar sus proyectos. Así que este va a ser un espacio enfocado más a fundadores, a emprendedores y a líderes de negocios. Y vamos a tratar, ¿no?, de profundizar el por qué los negocios se frenan y al fin y al cabo el cómo destrabarlos. Si bien creo que muchos de nosotros a veces nos encontramos con esta realidad, bueno, al fin y al cabo, este proceso de darle forma a esta primera conexión tiene que ver con encontrar esas problemáticas que todos tenemos a la hora de emprender. Bien, me presento antes que nada, mi nombre es Gustavo Loctalet, yo soy fundador de Mentores con Propósito. En este último tiempo he justamente ayudado a muchos profesionales que quieren transicionar hacia ser mentores, donde muchas veces en esas entrevistas que fui haciendo no tienen los pasos claros para poder estructurar los procesos y poder convertirse en mentores o crear una mentoría. Y también vengo construyendo este sentido de comunidad, ¿no?, en el sentido de empezar a compartir el conocimiento. Ustedes seguramente se preguntarán, bueno, ¿qué es Mentores con Propósito o por qué nace Mentores con Propósito? Primero que nada, Mentores con Propósito nace al ver que muchas veces, tanto emprendedores como dueños de negocios, de pymes o profesionales, nos sentimos solos en cierta etapa de nuestras vidas, ¿no? Y a veces pensamos de que no sabemos cuál es el próximo paso, así que por eso el sentido de Mentores con Propósito es generar este sentido de red, de mentores que empiezan a compartir el conocimiento de una forma generosa y profesional, y empezar a darle una forma más de comunidad, ¿no?, en el sentido de conectar mentores con mentis o con aprendices, y también haciendo al fin y al cabo un espacio para guiar, para destrabar, para validar y para crecer, porque al fin y al cabo el propósito por detrás es poder transformar la experiencia real en un acompañamiento práctico en el cual podamos ver casos reales en donde las personas han destrabado ciertas problemáticas en su día a día. Así que nuestra visión hoy tiene que ver y propósito con poder democratizar el acceso a una mentoría de calidad, por eso hoy también lo tenemos a Fran, y crear procesos claros en donde profesionales puedan acompañar a otras personas y generar justamente, ¿no?, este punto de conexión o este puente entre la experiencia y la necesidad. Así que, sin más, mucho preámbulo, hoy tengo el agrado justamente de presentar a Fran en este sentido, ¿no?, de que hoy traigo un referente que para mí me cambió muchas veces la manera de pensar, y este espacio tiene que ver con poder generar conversaciones profundas, compartir herramientas que le permitan avanzar a las personas, y más allá de eso, hoy vamos a tener el agrado de tener un referente que es Francisco Santolo, que para mí fue mi primer mentor, y hoy Fran nos va a estar acompañando, que bueno, él es fundador de Scalable, es un emprendedor serial, estratega y probablemente una de las personas con más claridad que conozco sobre el mundo de cómo funcionan los negocios, los sistemas, las dinámicas emprendedoras y las pymes en LATAM. Miles de personas pasaron por sus programas, de hecho yo fui uno de los que pasó por esos programas, y muchos lograron destrabar esos negocios o reinventarse o poder lanzar emprendimientos desde cero. Así que, más allá de eso, para mí, Fran tiene algo incluso más valioso, que es su generosidad, y también sabe hacer esas preguntas que a veces duelen o van al hueso, o muchas veces destraban. Así que, Fran, gracias por estar acá. Así que te damos un aplauso virtual y bienvenido a este encuentro. Muchas gracias, para mí un placer estar con ustedes y también hay mucha gente conocida, hay muchas personas de la red, así que feliz. Encantado. Buenísimo, Fran. Así que nada, ya para romper el hielo directamente, vamos, ¿no?, a comenzar con algunas preguntas de que tienen que ver con muchas veces por qué vos creés que la mayoría de los negocios se frenan
¿O cuál es esa verdadera causa detrás de se frenan o se traban? Bien. En general, cuando uno como consultor empieza a trabajar con alguien, con una emprendedora o empresario, creo que vamos a trabajar con los dos en la charla. eh, los motivos son los más variados y las consultas son las más variadas. Pero en el fondo, lo importante creo que en los negocios y lo que te da más poder es siempre pensar en personas. Siempre que sucede algo en los negocios, hay una persona o un grupo de personas detrás cuyos incentivos ya no están siendo los que corresponden o cuyos deseos, necesidades o atención que le pueden prestar a lo que tienen que hacer para que las cosas pasen ya no está sucediendo. Eh, en esencia, si lo piensan, los negocios son intercambio de valor entre personas y para que puedan fluir y no trabarse, necesitamos esa repetición una y otra vez entre los mismos clientes, proveedores, aliados, empleados, fundadores. Entonces, cuando uno empieza desde esta mirada humana y de personas, se da cuenta que detrás de toda explicación tienen que haber personas. Es decir, vos podés recibir shocks externos. El shock puede ser que cambió el tipo de cambio, o que vino una pandemia, o que se interrumpió la logística internacional, porque el canal de Panamá está trabado en una lucha entre China y Estados Unidos. En todos los casos, lo que está pasando igual es que vos no podés cumplir con personas, no podés satisfacer a personas, hay otras personas que encuentran otras oportunidades antes que vos, hay personas de tu equipo que se resienten, siempre hay algo pasando en los valores de las personas que hace que no quieran seguir participando como antes del tema. Eso por un lado. En el momento que hay personas, vos tenés dos maneras de jugar. Tenés cómo jugar con los demás, cómo tratar de entender qué le pasa a los demás y cambiar vos o la empresa o influir en que cambie para que las cosas se retomen. O podés, lo más poderoso de todo, trabajar sobre uno mismo. El principal problema porque las empresas se traban en general es uno, y su incapacidad de destrabarla, su incapacidad de diagnosticar lo que pasa, su incapacidad de, de acompañar los procesos para identificar las personas que están ahora en otro lugar y que de alguna manera hay que influenciar para que vuelvan a estar o qué personas tengo que cambiar. Y eso es un trabajo permanente. No es una cosa de, oh, qué malos que somos, el emprendedor, el empresario no sabe qué hacer. Nos pasa a todos como emprendedores o empresarios, siempre tenemos nuestros puntos de ceguera y desde dentro del negocio todo se mezcla y se complica y va subiendo la complejidad a medida que uno avanza. Entonces, creo que para esta pregunta, y vamos a hablar mucho más, pero yo pondría el eje en las personas como punto de partida. Después vas a encontrar las causas más diversas, los llamamos de distintas maneras. Podemos decir, no estoy vendiendo, no logro delegar, los procesos están mal armados, nada, tengo muchos competidores, la economía es un desastre, lo puedes llamar por donde quieras, pero al final son siempre personas que están atrás de todo eso y es la manera de resolverlo. Coincido. Y a veces, muchas veces pasa, ¿no? De que pensamos de que el problema es externo, que siempre al emprender hay una incertidumbre que no podemos manejar, pero al fin y al cabo hay que estar sabiendo si lo que estamos comunicando realmente es efectivo o si el problema que estamos resolviendo es realmente el cual las personas están queriendo resolver, ¿no? Ahí es que muchas veces entra esa propuesta de valor o, como bien decías antes, cambian tan rápido los comportamientos de las personas en cuanto a la tecnología que lo que funcionaba ayer, hoy capaz que ya no funciona, ¿no? Exacto. Increíble, increíble. Bien, bueno, y ya tal vez entrando un poco más en tema, ¿no? Sobre cuando alguien llega a vos confundido un poco, ¿no? Bueno, ya vos cómo haces para diagnosticar o ya sabés de que hizo mucho esfuerzo para avanzar y cómo empezás vos a ordenarlo, ¿qué es lo primero que mirás para poder diagnosticar ese problema? Lo primero yo diría que es que la persona viene con un pedido que no suele ser lo que necesita. Eso desde ya. O sea, si la persona te dice, tenemos que mejorar los procesos o quiero cambiar la web y vos te abocás a ayudarlos a maximizar su objetivo, estás cometiendo un error. Que haciendo un par de preguntas más te vas a dar cuenta que la web cree que le va a solucionar algo que en realidad está trabado por otra cosa o no tiene que ver con su objetivo final. Entonces, lo primero es tratar de entender cuál es justamente el propósito de la persona que se acerca y qué es lo que está padeciendo, qué le duele, qué necesita y si el camino que imagina para llegar ahí vos considerás que es el camino posible o hay otras cosas que no está viendo. Una vez que entendés eso,
para ordenar. Todo se trata de hacer preguntas, pero lo importante es qué necesitas entender en esas preguntas. Y vas generando hipótesis con la escucha misma. Pero dentro de esa generación de hipótesis que vas haciendo, lo más importante es entender hoy, más allá de los problemas, cuáles son las fortalezas que tiene esta empresa, este emprendedor, esta persona, este equipo. Partiendo de las fortalezas, es muchísimo más fácil trazar la estrategia de resolución y es muchísimo más fácil contener a la persona y encontrar un camino viable de solución que le haga ver la visión de que esto es posible. Sea dificilísimo el camino o sea un camino de menos pasos. Y después la otra cosa es en ese camino de diagnóstico, desde el punto de vista del consultor o el mentor, es fundamental no bombardear a la persona con, pues justo, no bombardear a la persona con, me pasa esto, y entonces, perdón, no bombardear a la persona con el, sabía que iba a llamar de nuevo, entonces tengo que frenar un segundo, perdón. Ahí está. Esto del WhatsApp conectado a la compu te mata. No bombardear a la persona con el camino completo de resolución. Muchos consultores te dicen, este es el problema, hay que hacer esto y el otro, y esto y el otro y el otro. Y la persona está sobrepasada. No logra dar más de un paso. No logra dar más de un paso por vez. Entonces lo importante es dar la dirección, contar lo que ves y trazar un plan en el cual puedas acompañar a la persona y ir dando los pasos que tiene que dar. Y ahí la clave es el foco de qué es lo que más agrega valor y qué es lo fundamental y que habilita el resto. Ok. Sí, muchas veces cuando empezamos a emprender o llevar a cabo un negocio, uno piensa de que hay que hacer todo a la vez y al fin y al cabo hay que hacer una priorización de qué es lo importante o cuál es esa tarea que va a mover la aguja en el modelo de negocio, ¿no? Es siempre una cosa por vez, es siempre un foco por vez. Son difíciles, justamente la persona está trabada, la empresa está trabada. Está trabada porque a veces hasta sabe lo que tiene que hacer, pero le cuesta hacerlo. Entonces lo más importante es entender qué es lo primero y entender qué es lo que traba y tratar de habilitar herramientas o pasos cortos que se puedan dar y que vos puedas entender en la práctica si con el nuevo enfoque se logran dar o se traban de nuevo y hay que buscar otra alternativa. Ok. Sí, digamos que siempre volvemos al mismo eso del paso a paso y no abatatarnos porque justamente cuando empezamos a hacer muchas tareas a la vez, ahí empieza a existir el efecto contrario, ¿no? De la frustración o de la procrastinación y no terminamos haciendo nada. Y después acá hay mucho más para decir, pero seguro va a surgir más adelante, sobre el diagnóstico en sí mismo y qué mira uno al diagnosticar, o sea, qué elementos hay que mirar. Ok. Sí, bueno, para mí algo que vos siempre decís y me parece clave, ¿no? Que es a la hora de que la mayoría intenta resolver un síntoma y no una causa en sí. Y ahora, ¿cómo identificamos si estamos atacando el síntoma equivocado? Está buenísimo. Esto pasa un montón. El síntoma es lo que uno está sufriendo, es lo que uno ve, es lo que uno cree que tiene que resolver. Y la causa es lo que hace que, sobre todo en las pymes, se repitan ciclos donde siempre vuelve el mismo problema, una y otra vez. Lo que haces para entender esto está muy ligado si entendés el propósito de la persona, entendés que le duele y entendés para qué quiere solucionar lo que te trae, que quiere solucionar, y en general eso mismo ya lleva a mostrarte problemas que hay por detrás. Y después teniendo muy en claro que no buscamos síntomas como mentores, como consultores, nosotros buscamos causas porque queremos cambiar la raíz de lo que está pasando. A veces sí tenemos que acompañar a emparchar, pero es momentáneo y la persona tiene que tener claridad que solo estamos emparchando. Toda la metodología que uso para los negocios, o sea, cualquier tipo de negocios, es una metodología de exploración y de aprendizaje antes de hacer las acciones. Entonces, ninguna acción se hace con un plan de largo plazo donde yo sé todos los pasos que voy a dar de acá al fin del mundo. Simplemente siempre voy a estar en la escucha de las mismas personas que hablaba con las que hay que solucionar los problemas y con pequeños testeos. El testeo sirve para lanzar un producto, pero también sirve para ver si una conducta tuya o un incentivo tuyo o una política nueva puede cambiar cómo se manejan tus colaboradores. Sirve para entender cómo se cambiaría el comportamiento de tus proveedores o se adaptarían a algo que propones. Sirve para el cambio de un proceso. O sea, en todo lo que hacemos vamos a hacer testeos, mismo si tenemos muy claro el camino. Entonces, eso te lo digo porque
porque ponele que vos ataques la causa correcta, aún así tenés que en el testeo con mucha humildad estar siempre atento de, che, yo estoy con esta hipótesis de que esto es lo que estoy resolviendo y en el camino hay información nueva que por ahí te dice, che, estamos cerrados en lo que estamos resolviendo o hay algo más importante que no estamos viendo. Totalmente. Bueno, vos hablabas del plan y eso quedó en el olvido, el famoso plan de negocio, ¿no? Donde hacías un plan de 50, 60 o 100 hojas y ibas a proyectar cómo iba a ser el negocio. Y lo peor de todo era cuando lo probabas al mercado, capaz que si ya le pifiabas al principio del problema que estabas resolviendo, tenías que cambiar todo. Sí, estás al horno. Totalmente. Bien, y ahora, ¿cuáles son algunos de esos bloqueos invisibles, ¿no? Más comunes que encontrás en emprendedores o dueños de negocios o pymes? Y justamente, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que ellos no ven hasta que alguien, o en el caso tuyo, vos se los mostrás desde otro punto de vista? Hay bloqueos emocionales muy fuertes siempre. Emocionales tiene que ver con lo que cree la persona de sí misma, con lo que cree la persona del exterior, con lo que cree que necesita cambiar para que los demás lo miren diferente o las cosas no se caigan o para cumplirle a los demás. Hay cosas familiares, de amistades, nada. Es difícil nuestro mundo interno, entonces todo eso está sucediendo. Por otra parte, hay temas de estando dentro de una empresa que va ganando complejidad, uno pierde muchas veces sin metodología la visión estratégica de entender para qué estoy haciendo cada cosa y suelo tener un montón de cosas que se hacen todo el tiempo que no perdieron la razón de ser o perdieron el impacto o llevan mucho más esfuerzo que retorno. Entonces, en general, hay una desconexión entre lo que es el deseo que tienen de que algo cambie, lo que sienten y lo que están siendo presionados o lo que les pasa emocionalmente y la mirada estratégica de dónde encuentran las soluciones. Porque se emparcha mucho y se pierde se ve el árbol, no el bosque, digamos. Y eso es Sí, normal, eso me pasa a mí también, y cuando tengo el mentor que me acompaña a mí, me ayuda a ver cosas que yo no veo. Eso es normal, porque somos seres humanos. Cuanto más uno, es como hacer terapia, cuanto más terapia haces, más cosas ves de vos mismo. Bueno, es una práctica de observarse y de aprender. totalmente. Y es impresionante esto porque creo que muchos de los que estamos acá están viendo al fin y al cabo, ¿no? De que su problema no es la falta de acción, sino que al fin y al cabo termina siendo falta de claridad y diagnóstico. Así que desde ahí empieza a cambiar la situación, ¿no? Sí, fíjate que ponele, no estoy vendiendo. La situación de no estar vendiendo. Ujú. Puede ser que no hay más demanda de mi tipo de producto. Puede ser que mi producto tiene algo que ya no lo hace atractivo versus otros productos, pero la demanda sí está. Puede ser que yo estoy vendiendo pésimamente y ahí todo funcionaría, está buenísimo, pero no tengo una buena fuerza comercial o no estoy haciendo bien la estrategia comercial. Puede ser también que el servicio posterior a la venta haya sido tan malo que la gente no quiere recomprar. O sea, son tantas las posibilidades que lo que tenés que hacer con el diagnóstico es tratar de descartar la mayor posible, priorizar cuál crees que es la más probable y testearla rápido para pasar a la segunda. Ok. Lo que suele ser terrible es que las grandes consultoras y en general los consultores se acercan a las empresas con los planes de largo plazo que te hacen sentir que saben lo que están haciendo. Entonces por ahí te comes 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años implementando algo que cuando termina, por ahí el Claro, problema ya no existe, por ahí ni saben qué están haciendo, pero es un horror. terrible, terrible, pasa eso lo peor de todo. Y una vez, Fran, de que la persona ya logra entender qué le está frenando, ¿qué viene ese después? ¿O cómo construye una dirección estratégica para justamente poder encontrar una dirección poderosa? Yo desde lo que es la mentoría, o sea, yo tengo distintos enfoques en cómo trabajo. Primero, Ujú. yo creo mucho en la educación y creo mucho en la educación en negocios y los frameworks y los modelos de negocio. Me parece que uno puede, con formación, aprender a diagnosticar muy bien uno mismo, aprender a entender cómo llevar adelante cosas y tener método para resolver temas. Y por eso lo que hago con Scalable es siempre primero tratar de hacer lo más accesible posible, que las personas aprendan por sí mismas. Cuando hablamos de lo que estamos hablando hoy, que es más de mentoría, consultoría, yo tomo un rol
de acompañar a la persona paso a paso, midiendo yo hasta dónde da esa capacidad de dar los pasos, pero considerando todo lo que hablábamos antes, considerando la complejidad de la empresa, la complejidad de lo emocional, la complejidad de las trabas que se pone uno mismo, la complejidad. Entonces yo trabajo semana a semana y cada semana enfoco con personas super senior trabajo, por ahí un CEO de una multinacional, pero yo enfoco y le digo, esta semana vamos a trabajar con el equipo en esto y necesitamos llegar a esto la semana que viene. Pero de todas formas la persona siempre sabe por qué lo estamos haciendo y entiende el proceso desde el diagnóstico hasta el resultado, por lo cual una vez que se atraviesa eso puede ser tranquilamente replicable. Entonces hay un doble camino acá. Hay un camino de tratar con la mayor simplicidad y foco posible, acompañar a la persona que vea que lo puede lograr y vaya desarrollando las cosas que no tenía incorporadas o no veía, pero también de formarla para que el día de mañana pueda seguir repitiendo una y otra vez lo mismo. Claro. Es como una... yo de la formación a la mentoría, consultoría, lo que hago es que en una doy las herramientas, acompaño, direcciono y en la otra recorro el camino a la par mostrando. Claro. No se necesita en todos los casos la segunda, pero cuanto más está dispuesto uno a ponerle, menos se necesita, ¿entendés? Con un poco de dirección y las herramientas adecuadas estás. Claro, sí, 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 es que bueno, al fin y al cabo ahí esa diferencia es la clave entre mentoría y consultoría, donde la mentoría es más un acompañamiento más a la par de yo te acompaño a hacerlo y al fin y al cabo la persona Claro. va superando ese obstáculo y capaz que la consultoría es un poco más de, bueno, yo tengo la experiencia y te digo qué hacer o lo haces vos. Y, Sí, sí, hay consultoría, cada uno medio la diseña a su manera, en las, yo qué sé. Es muy loco, porque estas dos palabras, sobre todo consultorías, cada uno te hace su librito y te lo venden todos con la misma palabra. claro, sí, sí, es que no hay una escuela formal de consultorías, o sea, creo que uno en base a su experiencia dice, bueno, listo, yo puedo ser consultor de y ya. Sí, es como en cualquier producto, ¿viste? Es confianza, la gente se suma, no se suma. Totalmente. Sí, bueno, al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, de que muchas personas tienen ideas brillantes, un montón de ideas y mil caminos posibles, pero justamente cómo elegir esa idea que es la que realmente importa o cuál es esa que va a mover el modelo de negocio, ¿no? Sí, yo descreo mucho de las ideas. Para mí las ideas no tienen sentido. Para mí las ideas vienen en el momento que vos entendiste cuáles son los actores que están jugando y qué necesita cambiar para que las cosas que vos querés pasen y tenés claro lo que querés. Las ideas son simplemente alternativas para ejecutar eso que tenés en mente. Cuanto más claro lo tenés, más obvio es lo que hay que hacer, o más fácil es dárselo a cualquiera y que salga la opción, o hoy con IA le puedes decir, dame 3, 4 opciones, vamos a testear la primera. O sea, me parece que con el tiempo incluso cada vez pierde más el valor, sobre Mm. todo porque pensando ahora a nivel emprendedor o a nivel innovación en una empresa, importa muy poco la idea si no sabes dónde están los clientes de esa idea o dónde están las personas que la van a habilitar. Y es muy difícil encontrar personas, un grupo todos iguales que se comporten igual para hacer un mercado de una cosa que vos imaginaste de la nada. Es mucho más fácil encontrar personas que tienen que progresar de alguna manera y armarles el producto a medida y después escalar. Eh, entonces yo creo que la idea genera más problemas que soluciones a nivel emprendedor y a veces a nivel empresa también. Sí, 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 aparte no podemos comenzar con la idea si antes no hicimos un research o una investigación para revelar cuál es ese problema por detrás que la persona está queriendo solucionar, ¿no? Eso. Hoy con IA todo cambia porque vos podés, a ver, tu idea la podés contrastar inmediatamente con la voz del cliente sin ni siquiera entrevistarlos, que es la base Ujú. de una buena, de un buen descubrimiento. Hoy con Notebook LM ponés descubrir y le decís que te traiga de Quora y de Reddit los comentarios de personas insatisfechas con esta industria, con este producto, con esto. O le decís que te traiga las últimas tendencias de ideas con tal cosa, o los startups fondeados, te lo trae en un minuto. Por lo cual, inspiración, ideas, tendencias, tenemos de sobra. Hasta tenemos la voz del cliente para descartar. Sí, pero ahí también pasa de que en Reddit o en X o ex Twitter, mucha gente se queja y no sabe si realmente esa queja agrega valor al producto o no, porque al fin y al cabo en la entrevista se da ese proceso real de descubrimiento. Y aparte, ¿por qué no están segmentadas? Si son todas quejas que no sabes si son de la misma persona o no, o si deberías unir todo, o cuál es, o dónde encontrar los clientes, aún si lo tenés.
Lo Claro. más difícil siempre, cualquier empresario que esté acá, emprendedor, emprendedora, es encontrar a los clientes. Es todo. Si vos encontrás a los clientes y tenés la chance de llegarles una y otra vez entendiendo su problema, vos podés adaptar tu producto 1.000.000 de veces. No podés perder. Y si encontrás un grupo de clientes que no está atendido, con cualquier cosa mínimamente marginal a lo que tienen, que sea positivo en lo que buscan, ya está. Sí, sí, sí. De hecho, para mí, Fran, vos sos un referente en todo esto de experimentos simples, rápidos y de bajo riesgo, que de hecho el detrás está ahí la metodología Scalable. ¿Podés explicar un poco cómo funciona esa lógica, ¿no? Para que, más allá de que las personas que estén acá, que estén emprendiendo o ya tengan negocios, puedan entender esa parte más lógica y por qué es tan efectiva. Sí, desde la teoría, esto se llama producto mínimo viable o MVP y está quemadísimo y se explica muy mal, porque básicamente lo usaron las empresas de IT para vender cosas más truchas, más caras, más rápido y solucionar sus problemas como negocio, cuando en realidad esto se trata viene de la agilidad y tiene que ver con poner este experimento lo más rápido posible en las manos de los clientes para obtener su feedback y poder hablar y preguntar con algo sobre la mesa que sirve para co-crear, para entender que si realmente entendiste el problema y cómo lo imaginan y cómo lo resuelven hoy, llegar a la solución en conjunto. Y esto se extiende a todo, porque el producto es simplemente un experimento. Entonces, cualquier cosa que vos diagnostiques o creas que es la solución a un problema, vos podés diseñar antes de ejecutarlo y poner un montón de inversión y transmitirlo al equipo y quemarte si sale mal y tener un montón de riesgo y costo. Vos podés diseñar un pequeño experimento donde pongas en manos de los que tienen. Acuérdense cómo empezó todo. Yo empecé hablando que todo tenía que ver con las personas. Entonces, si tenés ese enfoque de negocios, vos el experimento que tenés que hacer cada vez es qué personas tienen que interactuar con qué experimento para que yo sepa si mi hipótesis es verídica antes de arriesgarme. Entonces, ponele, mis empleados están con un clima laboral muy malo. Ah, bueno, vamos a agregar una semana extra de vacaciones, vamos a hacer no sé, una política de mes libre por paternidad, vamos a hacer un metegol en el... Son todas hipótesis, que yo asumo que si algo va a pasar, algo positivo, bueno, todo eso se puede testear. Cualquier cosa se puede testear. Y es muy importante testear todo, porque si no te mandás de cabeza a resolver cosas que no se resuelven. Sí, 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 peor ahí, capaz que resuelves algo que capaz que nadie está queriendo solucionar y las personas no están dispuestas a pagar por esa solución y ahí es cuando construiste un producto, un modelo y después te das cuenta de que no hay clientes. Exacto, Bien, 100%. y Fran, y algo que me encanta, ¿no? De este enfoque que justamente es de metodología, probar, testear y encontrar ese problema a resolver, es muchas veces, ¿no? El detrás, al fin y al cabo, siempre es la escucha desactiva o entender el mercado o cuáles son las señales o por dónde pasa eso que no vemos. ¿Cómo debería hoy en día un emprendedor o un dueño de una pyme o un empresario interpretar correctamente el feedback? Creo que en tu pregunta está buenísimo porque hablaste de lo que no vemos. Y lo que vamos a hacer nosotros cuando escuchamos es tratar de ver lo que no vemos, no tratar de ver lo que sí vemos. Si tenemos eso claro, resuelve uno de los principales problemas, que es llegar a hacer las preguntas para validar lo que estamos seguros que vamos a hacer y que ya definimos antes de escuchar, que es lo que pasa en las grandes empresas. Es fundamental que te llame la atención cuando todo se está dando como vos imaginás, porque no es normal. O sea, y ahí vale la pena complementarlo con un testeo, cuando la escucha te da muy parecido a lo que tu idea original te decía que iba a pasar. No es habitual. Cuanto más chiquitos son los despliegues de lo que haces, más chance hay de en cada escucha que no es como vos querés, hacer que eso te favorezca. Es decir, vos podés lanzar en el proceso un producto y lanzarlo tan rápido y tan sencillo para poner en manos de los consumidores que lo más probable es que 2, 3 meses después, cuando realmente tengas las primeras ventas, no tenga nada que ver con lo que empezaste. Y eso es fabuloso. O sea, cuanto más flexibles somos, más importante. A nivel empresas también hay que hacer otra cosa que cuesta un montón, que es dejar ir. Para los Claro. que ya tienen algo construido, uno se casa con el esfuerzo de lo que se hizo y se casa con las personas que operan lo que se está haciendo y hay muchas cosas que hay que lograr la flexibilidad, que mueran rápido para poder renacer y es muy importante poner foco en lo que sí funciona y poner foco en la exploración del futuro a la par. Y esa es una dinámica que no era del viejo mundo. Las empresas no funcionan así, ni las grandes, ni las chicas, ni las medianas.
Eh, y es todo el desafío que tienen estos empresarios y empresarios ahora. Sí, 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 comparto 100%. De hecho, uno puede trabajar en la propuesta de valor y es un poco lo que decimos antes, que capaz que esa propuesta hoy funciona, pero en los siguientes meses cae un cambio de comportamiento y deja de funcionar. Y si dejamos de testear, no estamos resolviendo esos problemas y capaz que se nos está escapando un negocio que por quedarnos en lo que sabemos hacer, estamos desperdiciando esa oportunidad de crear algo nuevo. Sí, sí. Pasa Bien, muchas veces también que llegan empresarios a pedirme que quieren abrir una unidad internacional, empezamos a diagnosticar las fortalezas actuales para ver cómo expandir, y en el mismo proceso empezamos a ver que hay algo que no está como creíamos que estaba, porque las empresas cambian muy rápido. Me ha pasado de entrar por una expansión internacional y quedarme 2 años resolviendo la crisis de la empresa. Todo se mueve muy rápido y si te casás con el plan, estás frito, porque seguís ejecutando lo que no hay que ejecutar cuando la prioridad cambió. claro. Sí, sí, sin duda, sin duda. A veces nos enfocamos en un mal problema. Y por último, Fran, ¿cuál es ese error o el más común que ves cuando alguien intenta avanzar sin un acompañamiento o sin un proceso claro? No tener un método claro, no haber diagnosticado bien o no tener bien la dirección, el problema es que te va a hacer trabajar sin resultado, o sea, nada más te vas a mezclar más. Pero eso, como te digo, si uno se forma de forma adecuada, si uno toma, no sé, ya con los cursos que nosotros damos, ya eso te ayuda a equivocarte muy poco y te da red para equivocarte muy poco, y en general sabes para dónde ir. Yo creo que ahí la mentoría, el valor mayor que tiene es tener a alguien desde afuera que vea cosas que vos quizá no ves o que te proponga herramientas de esas mismas que están en los cursos, pero más adecuadas al momento entre todo lo que hay. Y el más importante de todos es alguien que te contenga a nivel emocional y te permita, como un co-CEO, tomar las decisiones que hay que tomar, que son muy duras. Son muy duras, a veces está muy claro para la empresaria que tiene que hacer y simplemente no le da el estómago para hacer lo que hay que hacer. O se muere de miedo, o lo posterga, o lo procrastina. Y ese creo que es el valor más fuerte. Que llegue alguien y a la segunda sesión te diga, che, esta unidad quiero que lo pienses porque hay que cerrarla. Porque vos Claro. misma me dijiste, no tiene perspectiva, está perdiendo dinero, aún si fuera bien empataría. Empecemos a pensar cómo vamos a hacerlo, pero esto no va. Y te ahorrás mucho tiempo y aparte despierta un proceso de duelo y de trabajo sobre eso que es fundamental. Sí, 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 totalmente. De hecho, esto que estás diciendo conecta directo con lo que muchas personas acá están viviendo en este momento. Y también algo con lo que preparaste específicamente para este evento. Así que, nada, Fran, antes de pasar justamente a una sección de preguntas y respuestas, quiero que hablemos algo de justamente de que tiene que ver con que muchas personas nos venían pidiendo en el sentido de que hay mucha gente que hoy en día se siente que está en este punto de inflexión, que hace, pero su negocio al fin y al cabo no termina de arrancar. Y bueno, vos creaste o co-creamos algo para esto específico, ¿verdad? Sí, yo ahí en Scalal tengo el proceso de consultoría desde siempre, pero para mí tu invitación fue fabulosa porque es algo que no fomento. Es algo que hago reactivamente cuando me llega en general y suelo hacerlo con las grandes empresas o con empresas pymes muy establecidas porque los costos son duros. Pero me diste el impulso de empezar a ver, bueno, y si fuera para emprendedores, o por lo menos con emprendedores con algo ya armado, qué podemos llegar a armar, o cómo puedo hacer para bajar estos costos para que sea viable. Y nada, me gustó el proceso. Buenísimo, Sí. sí, sí, sin duda. De hecho, bueno, acá tenemos un gran referente en el mundo de mentoría, que es Omar Nieva. De hecho, él lo conocí, ¿no? Haciendo su rol de mentor. Y me parece que para mí también hoy se abre el juego a que está cambiando un poco esa manera, ¿no? De cómo uno muchas veces se siente solo y todo el tiempo necesitamos esa persona que tal vez ya transitó el camino o está un paso delante nuestro y capaz que no puede guiar desde ese lugar. Así que hoy lo que estamos lanzando con Fran es justamente su propio proceso de mentoría, en donde se basa, ¿no?, en la idea de tener un emprendimiento o una empresa que no termina de arrancar, donde Fran te va a poder acompañar con sesiones de mentoría uno a uno y de esa manera justamente poder ir destrabando ciertos temas en un proceso de 4 sesiones.
¿Qué es lo que incluye esta sesión que Fran estuvimos trabajando? Bueno, tiene que ver con primero poder trabajar una sesión de diagnóstico profunda con Fran para entender, ¿no?, esa raíz de la causa, hacia dónde ir, identificación del verdadero bloqueo, como bien hablábamos, un plan concreto y claro para destrabar ese paso a paso, material de apoyo y bueno, una grabación justamente que tiene que ver con las sesiones en donde uno pueda recapitular todo esto que fue viendo paso a paso. En ese sentido, Fran, esto que estamos hablando, ¿no?, de poder trabajar esta mentoría basada en este público objetivo, justamente vos cómo desde tu lugar podés acompañar a las personas en ese paso a paso de semana tras semana. En general, como yo trabajo es lo siguiente, en la primera sesión, son todas sesiones de 1 hora, son semana a semana, a veces tienen más flexibilidad cuando la persona se lleva una responsabilidad que puede hacer sola o con el equipo que lleva más de una semana. Es una sesión de 1 hora donde en la primera está muy claro, en la primera se diagnostica, pido alguna información extra que pueda necesitar, pero muy claro y muy rápidamente nos damos cuenta para dónde ir, y entonces yo lo que planifico es un poco cuál es el foco, qué es lo que hay que hacer primero y cuáles son las herramientas para hacerlo, y siempre de sesión a sesión hay algo para hacer, pero es algo para hacer que no te saca tiempo extra, algo que Me parece que se entrecortó un poco, creo que perdimos a Fran en esta interconexión, así que ahí seguramente se vuelva a unir. Vieron cómo son estos microcortes. Ahí, ok. Vemos que se trabó, pero bueno, a ver, si vemos qué le pasó a Bueno, Fran. Ahí está. yo Fran, creo que te corté. perdimos, se entrecortó un poco la conexión. Bueno, esperemos a que Fran vuelva. Más allá de esto que hablaba, ¿no?, de estos paso a paso del acompañamiento que fuimos trabajando, se basa primero, ¿no?, en cómo destrabar desde el punto inicial ese diagnóstico hacia ir trazando ese paso a paso. De hecho, ahora cuando Fran vuelva vamos a poder compartir un link que ahí se ha bajado de la sesión. Ahí estamos, Fran. Ahí te volvimos a tener. Yo no los perdí nunca, yo los seguía escuchando. No sé qué Mirá, pasó. Recién tuve hubo que como salir un y corte. entrar porque veía que no me veían. No sé qué parte se escuchó, que no, pero Estamos hablando de los básicamente, 4 pasos. sí, básicamente es un proceso de acompañamiento paso a paso. Yo suelo trabajar con una cosa más continuada, donde se hace por mes y se quedan los meses que se necesiten. Pero en este caso lo que armamos es algo de 4 sesiones que permita tener un objetivo concreto diagnosticado en la primera sesión y que ustedes puedan salir con el problema encaminado, con las herramientas correctas, sabiendo que se va a resolver en la cuarta. Lo que tiene más valor es el agregado de trabajar con mentores del equipo Scalable, que permite que yo pueda bajar mucho el precio. Entonces, básicamente me sigo haciendo cargo del resultado, trabajo según la problemática que detecto en la primera sesión con un mentor en especial que sea ideal para la problemática, y después lo voy direccionando para que él en las próximas 3 sesiones pueda hacer el trabajo que tiene que hacer. Esto es interesante, ahora con las preguntas y respuestas van a tener más claridad de qué temáticas podemos trabajar, pero básicamente es cualquier problema de negocio, con las preguntas lo van a ver, vamos a poder enfocar por dónde viene y tener herramientas para ver por dónde ir. Buenísimo, Fran. Y justamente, ¿no?, entendiendo para quién está dirigido, bueno, ya tenemos que enfocarnos en todo lo que estamos hablando del evento, ¿no? Tanto fundadores, emprendedores, como dueños de empresas, pymes o estancadas, o personas que están en ese punto de bisagra o que quieren y necesitan esa claridad para definir hacia dónde ir. Así que voy a compartir el link a la mentoría de Fran, que justamente es esta que estamos mencionando. Acá lo voy a dejar fijada para que las personas puedan luego, una vez que termine, tener ese link y entrar más en detalle. Fran, justamente como bien decía, está brindando 2 tipos de acompañamientos, unos que son las 4 sesiones con él solo, donde van avanzando uno a uno, paso a paso, y después el otro paquete tiene que ver con, bueno, cómo acompañar a las personas a través del equipo de Scalable. Así que, por último, vamos acá a responder las preguntas, ¿no?, que tiene que ver con, Fran, ¿sirve este programa de acompañamiento
para si soy dueño de una pyme o si ya probé muchas cosas y nada funcionó, o cuánto tiempo después de la mentoría se empiezan a dar los cambios. No sé si me están escuchando, pero cuanto más Sí, haya en juego, más sí, te sirve. escuchamos. Es decir, si vos tenés una empresa que factura, no sé, 10 millones de dólares, una sola decisión te trae una fortuna. Las malas decisiones que están tomando te gastan una fortuna. Si vos sos un emprendedor, emprendedora que recién está empezando y todavía no lo tiene armado, y probablemente el riesgo sea mayor. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser bueno, vas a estar bien direccionado, vas a ahorrarte un montón de dolores de cabeza. Pero lo recomiendo para algo de empezar. Y yo creo que las formaciones que tenemos en Scalable sobran. ¿Cuándo lo recomiendo? Si la persona te dice, yo no tengo tiempo, estoy desesperado, no quiero esperar un minuto más, esto tiene que salir ya, Fran, ¿no? Y lo hago en efecto con emprendedores desde cero, pero son los casos que más trato de disuadir, porque trato de cuidar el retorno de la persona. Eh, para cualquiera que tenga un problema, sea personal de liderazgo o de empresa, y que ese problema represente algo muy importante, es bien interesante. Si ya probaron muchas cosas y nada funcionó, lo más probable es que conmigo la primera sesión se lleven una mirada muy distinta, porque tengo una lectura bastante distinta de los negocios y una manera de hacer negocios que diría que es distinta, pero en realidad está actualizada a nivel literatura. Lo que pasa es que los demás no leen nada en Claro. general. Hay de todo, ¿no? Pero te toca a cada uno que viene con su manualcito. ¿Y cuánto tiempo después de la mentoría se ven cambios? El cambio es bastante inmediato, pero siempre depende del que ejecuta, ¿no? Y del compromiso para hacerlo. Eh, en general, yo me animo a lanzar esto de 4 sesiones como una cosa puntual, porque en general en 4 sesiones se logra muchísimo. Se logra muchísimo porque no es que tenemos la sesión y la persona no hace nada y viene la vez que viene y tiene otra sesión. Esto es muy como tener una reunión de trabajo, como si yo fuera parte del equipo y salimos con una decisión y la decisión se ejecuta y vamos a ver qué resultados tuvimos y salimos con otra decisión. Entonces es mucho más efectivo que una consultoría de 6 meses con 1.000.000 de cosas. O sea, vamos a salir avanzando fuerte con el problema. Buenísimo, buenísimo. Sí, de hecho, para mí la mentoría es eso, ¿no? No es solamente que el mentor está pinchando a la persona, sino más bien que es la persona que está buscando el mentor para poder destrabar ese punto y desbloquear y poder avanzar. Y justamente no tiene que También ver ahí con... vos sabés que es Sí, importante, porque saber cuál es la expectativa de la persona, qué quiere trabajar, y eso me permite a mí, antes incluso de que la persona pague, decirle, che, yo no te recomiendo para esto, es mejor que te estudies esto, o sí te lo recomiendo y mi expectativa es que lleguemos hasta acá, o para esto considero que con 1 mes y 4 sesiones vas a llegar hasta acá, vas a tener la dirección, va a estar enfocado la resolución, pero te vas a quedar como con ganas de más, cosa de que lo que le vamos a dar a la persona es claridad de que sabe qué está comprando, digamos. buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora abrimos a unas preguntas y respuestas, a ver si hay preguntas acá en vivo de personas que tengan alguna duda puntual de su negocio, de su emprendimiento, para que podamos Esto destrabarlo sería en lo un más rico, ping-pong. hacerlo como si fuera la mentoría. Entonces, de que ustedes pregunten cosas que realmente les inquietan hoy para empezar a ver qué tipo de respuestas van a venir. No de, che, y las sesiones son de 1 hora, ¿no? Aprovechen y pregunten como si estuviéramos en sesión. Buenísimo, buenísimo. Bien ahí lanzando, si no puede ser preguntas en vivo, como quieran, ¿eh? O ¿Alguien después me escriben. que tenga ahí una pregunta, duda, consulta? Vamos, vamos, no se anímense a romper el hielo. Cualquier pregunta es buena. Bien, parece que están todos tímidos. Aprovecho así les van surgiendo ideas. En la del diagnóstico que vos me preguntaste, una cosa que tengo presente es así, los problemas tienen distintas dimensiones. Algunos problemas son netamente estratégicos. Estratégicos tiene que ver con qué actividades estoy haciendo y qué actividades no, y por qué las hago o no las hago, y con tener foco. Otro de los problemas, si bien todo tiene en el fondo las personas, ¿no? Pero otro de los problemas tienen que ver con el modelo de negocio, que es cómo orquesto este intercambio de valor entre personas y por qué estas personas estarían dispuestas a pagar y cómo maximizo eso. Después, muchos de los problemas tienen que ver con lo operativo, con el modelo operativo, que es cómo tengo estructurada la empresa, los procesos, las personas, los sistemas, etcétera.
En general, cuando hay un problema que viene desde ahí, siempre hay algo por detrás, siempre va a Creo que otra vez te perdimos, Fran, ahí. De haber esos microcortes que no te dejan seguir avanzando. Bueno, esperamos a que se vuelva a conectar, seguramente se baje y suba. Así que nada, mientras tanto, si quieren las... Mientras tanto, Gus, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante, Omar. Primero tengo que decir que yo admiro a Frank, ¿no? Lo admiro y como dijo Gus, para mí es nuestro mentor máster. Pero en esta propuesta que está haciendo, una cosa que me parece que también es de valor, es esto de las 4 semanas, ¿no? Porque nos obliga a un ritmo enfocado, con mucho foco, y que a partir de esas 4 semanas ya nos permite salir a la cancha a jugarlo, o jugarlo mientras estás en el proceso. Entonces me parece sumamente interesante esto, no solo de las 4 semanas, ¿sí? Por un lado eso, y el otro comentario, y Gus seguramente lo va a compartir, Fran es un referente a nivel, diría, por lo menos de la región, Julieta también, que la veo por ahí, también puede dar fe de esto, y que es algo que le veníamos pidiendo hace mucho, los que lo seguimos, los que hemos tomado cursos con él y todo ese tipo de cosas, con lo cual creo que es una oportunidad fantástica, y como siempre digo, es una persona tan generosa que dijo, bueno, ok, porque es a nivel, es un profesional a nivel premium, y sin embargo tiene la generosidad de decir, ok, vamos a armar algo para los emprendedores, para que sea más accesible. Y eso es muy valorable. Entonces, yo les recomiendo no desaprovechar esta oportunidad que hoy tiene porque también está el costo de oportunidad, el costo de no hacerlo. Y yo creo que es una buena oportunidad si pensamos un poquito en esto del costo de no hacerlo, ¿no? Nada, eso quería decir, perdón, ¿eh? Qué genio, Omar. Yo salí, entré y estabas diciendo esto y me conmovió. Sos un grande. Sí, ahí recapitulando un poco lo que decía Omar, es justamente cómo estas 4 semanas te llevan a un objetivo puntual que me parece que termina siendo el foco o el core de la mentoría, ¿no? Muchas veces capaz que una mentoría de una única sesión puede quedar cosas inconclusas y poder tener una semana tras semana hasta un objetivo concreto y medible es lo que termina haciendo más poderosa el proceso de mentoría hacia un acompañamiento práctico, ¿no? Así que, bueno, entonces ahí tenemos una pregunta, a ver qué dice. Tenemos NickTech. Tengo un negocio de reparación de celulares, computadoras y venta de accesorios. No tengo un modelo de negocios aún. ¿Es necesario tenerlo antes de arrancar o se puede ir cambiando y avanzando y hacerlo después? Fíjate, ahí, ¿cuál es tu nombre? Ahí mientras me contás tu Tenemos, nombre, ahí está, Nico, ¿no? Nicolás. Solo un segundo. Sí. Perdón. Que prendí la compu de nuevo para poder entrar bien y se me prendió el WhatsApp de nuevo. Nico, ahí lo importante es lo siguiente. Todos tenemos modelo de negocio. Puede ser que no lo tengas mapeado, pero el modelo de negocio básicamente dice qué valor le estás dando a tus clientes y cómo lográs que eso suceda. Entonces, de alguna manera, en el momento que vos reparás celulares y computadoras y accesorios, vas a tener distintos clientes probablemente, pero un segmento principal que esté interesado en cada una de esas cosas. Van a haber algunos que son ideales para repararles los celulares y las compus, y van a haber otros que son grandes compradores de accesorios. Vas a haber definido si lo vendés online o si tenés un local a la calle. Va a haber un montón de componentes que formen ese modelo de negocio. No es un requisito tener nada para hacer la mentoría. Justamente hacer la mentoría o consultoría evita que tengas que tomarte el trabajo de empezar por la formación, porque yo te ayudo a tomar las decisiones con las herramientas que te hubiera dado para formarte. Incluso muchas veces en la misma mentoría incluyo los cursos para que se vayan formando a la par ustedes, porque la idea es que aprendan lo que estamos haciendo para después poder replicarlo. Lo importante en tu caso, Nico, va a ser tener en claro qué queremos resolver. Si vos querés crecer, si estás estancado en algo, si alguna de las cosas no se venden, si tenés problema para delegar en tus empleados o hacerlo escalar, si querés ver si abrir nuevos locales o cómo hacerlo crecer,
No, yo parto de donde esté la empresa. A veces entro a empresas que tienen, no sé, la ERP con toda la información, con las cosas financieras, con la nada, que es una de cada 1000 veces, son pocas las que realmente tienen las cosas, pero las que las tienen no las usan, y a veces llego y no hay ni un Excel, y no hay ni un contador, y no hay ni un financiero, y entonces lo que hacemos es, le digo, ¿y cómo traes, cómo llevas los números hoy? No, tengo esta libretita, o tengo lo que tengan, no importa. Yo me voy a adaptar a lo que ustedes tengan y les voy a buscar la manera y dar la manera o herramientas para que me puedan dar la información importante de la forma que tengan a disposición. ¿Qué me va a importar a mí, Nico? Cuando hablemos, me va a importar saber el tamaño, dividir estas unidades y entender, che, ¿cuánto te viene de lo de los celulares? ¿Y cuánto te viene de las computadoras? ¿Y los accesorios? ¿Y cuánto vendemos más o menos por mes de esto? ¿Y qué rentabilidad tienen? O sea, ¿cuánto te quedas en tu bolsillo de cada una de estas cosas? ¿Y a través de qué canales vendés? ¿Y cuáles son los momentos donde vendés más? Y te voy a ir llevando a tratar de entender la lógica de negocio de cada una de esas unidades y la lógica operativa que vos tenés por detrás, y también cuáles son las alternativas que tenemos para hacerlo crecer o para corregir el problema que vos quieras. Entonces, con eso no se preocupen. Ustedes no tienen que traer nada. Yo los voy a ir guiando con lo que se necesite. Buenísimo, buenísimo. Gran caso ahí explicado más al paso a paso. No sé si habrá otra pregunta más. ¿No? Sí, alguien levante la mano y que no se pierda esta oportunidad. Es tener a Fran acá, el conocimiento de toda la metodología de años emprendiendo. Así que yo, si estuviese en su lugar, aprovecharía cualquier pregunta. No hay pregunta mala ni buena, pero bueno, más allá de eso, si no hay más preguntas, entiendo, ¿no? Ahí, ¿sabes? Quiero decir otra cosa. ¿Sabes? Por ejemplo, el caso de Nico. Imagínate que llega a la primera sesión y para resolver el problema yo me doy cuenta que necesitamos por lo menos poner la información de cierta manera. Entonces yo le voy a dar, le voy a decir, Nico, ¿usás Excel? Bueno, perfecto. Vamos a armarlo juntos. Quiero que acá me pongas cuánto facturaste. Si no lo tenés, aproximalo. Después acá quiero cuánto te cuesta y quién es tu proveedor y cuánto pagás cada vez que comprás y a qué precio lo estamos vendiendo. Imagínate que eso es lo básico. Entonces yo te invento cómo hacerlo. Y te digo, y completémoslo para esto, esto y esto separado. Y le digo, ¿tenés a alguien que te pueda ayudar con esto? ¿Quién te lleva los números hoy? No, lo hago yo. Y con esto que te mostré lo entendés y, pero esto me va a llevar un mes hacerlo. Y digo, bueno, ¿cómo te ayudo a hacerlo más rápido? Nada, llegamos a que tarda 3 semanas. Bueno, la sesión 2 la hacemos a las 3 semanas. O sea, ese nivel de flexibilidad funciona. Yo lo que hago es, me pongo en la mentoría, me pongo como la persona que es como tu inteligencia aumentada. Trabajamos juntos para que las cosas se logren, ¿entendés? Y me voy adaptando a la persona y a las habilidades de la empresa. Sí, es que sin duda es eso, ¿no? Ponerse a la par y desde ese lugar entender la problemática para ver dónde están esas pequeñas oportunidades que todos estamos en el día a día viendo las piedras en el camino y no podemos terminar de ver el bosque completo, ¿no? Bien, así que nada, seguramente, ¿no? Si sus emprendimientos o empresas no terminan de arrancar o están frenadas, no es justamente por falta de capacidad, es sino más bien por falta de claridad. Y eso justamente se trabaja, se construye y no se hace solo. Hoy, nuevamente, ¿no? Tenemos la oportunidad de trabajar con uno de los mayores referentes y expertos en la región, que para mí es Francisco Santolo, y detrás de eso puedan resolver esos problemas en 4 sesiones y en base a eso poder muchas veces mitigar el riesgo o avanzar de una manera rápida que muchas veces podría llegar a tardar meses o años en poder tomar esas decisiones. Así que gracias, Fran, gracias a todos por sumarse. Un lujo. A Omar y a vos los tengo que llevar a todas las reuniones, son 2 cracks halagándome. Gracias. Así que, nada, justamente volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de que tu negocio no está frenado por falta de claridad, está frenado por capacidad, sino que está frenado por falta de claridad. Así que muchas gracias realmente a todos y todas. Gracias, David. Gracias, Omar. Gracias a las preguntas. Gracias a Nico. Y bueno, esta mentoría va a estar abierta. Está el link para las personas que no sé si se sumaron tarde o no llegaron a sumarse. Está fijado el link, igual lo vuelvo a compartir, para que puedan analizar el acompañamiento de Fran en base a estas 2 oportunidades, estos 2 paquetes, tanto en la sesión individual 1 a 1
o las sesiones de Fran, una, pero también con su equipo. Así que, bueno, si no hay más preguntas, demos por finalizado este cierre del evento. Gracias, Nicolás. Así que muchas gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches. Gracias a ustedes, muchas gracias. Abrazo. No, gracias, Gracias. nos Bien, vemos. bien. Un placer, siempre un placer. Chao, muchas Igualmente. Gracias. Hablamos. Chao, Juli. Bien, Omar. Juli. Un beso grande. Mua. Meida, qué grande. Gente muy linda. Tú. Nos vemos. Nos Un vemos. lujo. Chao. Escucha, una pregunta que hago. ¿Qué pasa si alguien quiere ver esta presentación nuevamente o van a hacer otro evento? ¿Cómo lo piensan eso? Perfecto, buena pregunta, Omar. Yo voy a estar subiendo este video a YouTube y de esa manera van a poder verlo de manera offline o asincrónica y va a estar esa oportunidad para que puedan ir viendo este proceso. Estaba pensando ahora en una persona que me hubiera gustado invitarla y no me di cuenta ahora durante la reunión. Qué grande, Omar, sos un genio. Gracias. Dale, nos vemos, montón. chicos. Un abrazo grande, un beso, Juli. Gracias. Mua. Chao, chao. Sí.